Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy día vamos a iniciar el capítulo 6, pero vamos a recordar un poquito de la última clase, en el capítulo 5, este polémico verso 20, que dice así: la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué vamos a tomar este verso antes de iniciar el capítulo 6? Porque comienza con una pregunta y una respuesta del apóstol Pablo. Recordemos que la ley es un indicador de las cosas, que es un indicador de lo que es pecado, de lo que le desagrada a Dios. Por eso dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Como es un indicador y está la ley, entonces ahora por medio de la ley se sabe todo lo que es pecado, todo lo que desagrada al Señor. Pero, dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Al haber una manifestación de esta naturaleza caída de Adán, de todos los que nacen en Adán, esta naturaleza caída donde sobreabundó el pecado, dice que también sobreabunda la gracia. Es decir, que el regalo de Dios, la gracia, la salvación tan grande, está por lejos mucho más, cubre todo pecado. Hay suficiente perdón para cubrir todos los pecados. Ahora sí, capítulo 6, verso 1. Dice Pablo: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Responde en el verso 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, lo que está diciendo es que si a alguien se le pasó por la mente, entendiendo mal esta palabra el capítulo 5, verso 20, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si alguien entendió mal diciendo, bueno, al parecer donde hay más pecado va a haber más perdón. Si alguien lo comprendió así, entonces el apóstol dice en el verso 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Los que hemos sido comprados por el precio de sangre, los que antes éramos esclavos del pecado y ahora por la preciosa fe que el Señor nos dio para creer, cuando Él pone en nosotros por el Espíritu Santo convicción de nuestros pecados, ahora que somos nuevos, ¿cómo vamos a volver atrás? Si lo que está diciendo acá en el verso 5:20, que al haber esta cantidad de faltas de pecados delante de Dios, lo único que está diciendo el Señor, que el regalo de Dios, la salvación tan grande por medio de Jesucristo, es suficiente para hacernos salir de esa esclavitud del pecado para que nosotros estemos en Él. Hay suficiente perdón en la cruz, para limpiarnos de todos estos pecados. Por ningún motivo quiere decir pequemos más y así va a haber más perdón. No, Él nos limpia una vez, ¿cierto? Cuando nos saca de muerte a vida. Verso 3, estamos en el capítulo 6 del libro romano. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte,
así también nos uniremos a Él en su resurrección. Pablo está graficando lo poderoso que significa este bautismo que nos une. Nosotros tenemos un bautismo. Todos los redimidos, todos los que pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, estamos unidos por este bautismo. Y este bautismo lo que representa es que morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo para una nueva vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes pecábamos deliberadamente y no sentíamos ningún dolor, porque estábamos muertos. No teníamos convicción de pecado. Pero una vez que la predicación del Evangelio nos alcanzó y el Espíritu de Dios hace una obra de convencernos de nuestros pecados, de revelarnos nuestra condición espiritual en la cual nos encontramos delante de Él, nos arrepentimos y Dios nos da una fe para creer en Él. Y cuando eso sucede, podemos ver el reino, porque nacemos de agua y del Espíritu, y al ver el reino, nosotros nacemos y estamos vivos. Por eso, cuando alguien nace y está en Cristo y falla y comete una falta, nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque estamos vivos. Antes, cuando estábamos muertos, esclavos del pecado, no sentíamos ese dolor, esa tristeza de haberle fallado al Señor. Pero ahora que estamos vivos, nos afecta, nos duele y vamos al trono de la gracia, donde sabemos que hay abundante perdón, porque nosotros, los que están vivos, los que somos redimidos, no queremos fallarle al Señor, sino que habita en nosotros el temor de Jehová, que habita en nosotros el querer apartarnos del mal. Y cuando a veces fallamos, nos afecta, nos duele y clamamos al Señor y buscamos su perdón con ruego, con lágrimas y con súplica. Entonces aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6 nos esclarece lo que significa la abundancia de gracia, que hay suficiente perdón para resucitarnos, hay suficiente perdón para limpiarnos de todos los pecados cuando estábamos muertos. Y que este bautismo que nos une al cuerpo de Jesucristo, al cual compartimos todos los redimidos, este bautismo es que nosotros morimos al pecado, morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y resucitamos con Él y a una vida nueva. Y esta vida nueva es la vida en Cristo, que ahora estamos en Él, somos su cuerpo. Verso 6. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando estábamos muertos, nosotros éramos esclavos del pecado. Eso está diciendo. Y cuando nosotros nacemos en Cristo y somos bautizados, tenemos que comprender que toda esa vieja naturaleza, todo eso que nosotros cargábamos, que todos esos delitos y pecados, esa vieja naturaleza muere con Cristo. Nosotros vivimos, somos crucificados juntamente con Cristo, muere. Toda esa vieja naturaleza muere. ¿Y por qué muere? Porque nosotros ahora ya le pertenecemos a Él, le pertenecemos a quien nos compró con su sangre. Y eso ya queda en el pasado porque el Señor nos limpia con su sangre. Y ahora nosotros estamos vivos. Por eso no podemos volver atrás. Ya nacemos en Él. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Ya usted no es más esclavo del pecado. Porque dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Verso 8. Así que, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si nosotros morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo, nosotros también vamos a resucitar con Él y nosotros ahora estamos en Él.
Por eso cuando usted recibe a Cristo y hace de Jesús su Señor, y le obedece a su Señor, porque eso es decir, Jesús es mi Señor, ahora yo le obedezco a quien me compró, ¿cierto? Y dice que, así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Él nos dio vida, por eso vivimos con Él, porque lo tenemos a Él, y Él, Jesús, es la vida. Ahora vivimos con Él, porque Él es la vida. Él nos hizo nacer a una nueva vida. Verso 9. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él, porque Cristo venció la muerte. A ver si encuentro este verso que es tan precioso. Hechos 2:24, al cual Dios resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no lo pudo retener a Jesucristo. Él venció la muerte, Jesús lo resucitó. Cristo lo resucitó entre los muertos. El mismo Espíritu de Dios que hoy mora en ti y en mí, ese mismo Espíritu lo resucitó a Cristo y la muerte no lo pudo retener. Por eso en el verso 9 dice, sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. ¡Qué precioso! Porque en cuanto a su muerte, aquí el verso 10, porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Cristo fue un ejemplo, toda la humanidad, la parte humana de Cristo aquí en la tierra siempre fue un ejemplo. Él obedeció la palabra de Dios porque Él es el Verbo encarnado. Él es nuestro Dios encarnado, Cristo. Él se sujetó en cuerpo de hombre en todo a nuestro Dios. Él vive para Dios. Dice, murió al pecado, perdió su poder. El poder del pecado no tiene autoridad sobre Cristo. El pecado no tiene ninguna injerencia. O sea, qué precioso en lo cual nosotros pertenecemos, estar en Cristo. Él es nuestra victoria, la fe en Él es nuestra victoria. Cristo venció la muerte, Él nos sacó de la esclavitud del pecado y nosotros estamos en Él, en su cuerpo. Verso 11. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así como Cristo en el cuerpo de hombre fue obediente a Dios y vivió en obediencia en Dios, así nosotros también, porque no estamos solos, nosotros estamos en Cristo. Y el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos el amor, toda la presencia del Señor para que nosotros vivamos para Dios. Verso 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros, o sea, nuestras partes de nuestro cuerpo, al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros no podemos tener la conducta que teníamos antes cuando estábamos muertos. No podemos. Y aquí el apóstol nos está exhortando a que nosotros vivamos como vivos. ¿Quiénes son los vivos? Los que están en Cristo. Jesús es la vida. Jesús es la vida y nosotros estamos vivos porque estamos en Cristo. Cristo, al estar con nosotros,
nosotros estamos vivos. La vida que nosotros tenemos es por medio de Él, porque Él es la vida. Y nosotros, nos dice el apóstol Pablo y nos exhorta que andemos como vivos, andemos como reflejemos que Cristo está en nosotros. Eso está diciendo. Ustedes no pueden entregarse a las iniquidades a las cuales ustedes eran esclavos, porque ahora ustedes tienen que vivir como vivos, porque la vida, Cristo, está en nosotros. Debemos reflejar que Cristo vive en nosotros. Verso 14. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene ninguna injerencia con nosotros, porque cuando el pecado la tenía, éramos esclavos del pecado y estábamos muertos. Éramos indolentes a nuestros delitos y faltas. Pero cuando el Señor nos hace ver el reino y Cristo nos limpia de todo ese pasado, de toda esa muerte en la cual nosotros estábamos, al venir Cristo, al venir la vida, vino el regalo de Dios. Y el regalo de Dios es esta vida, Cristo mismo. Cristo mismo. Ahora nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, sino que nosotros vivimos en Cristo, en el don de Dios, en el regalo de la vida eterna. Estamos como arcas vivientes, conteniendo la misma presencia de Cristo. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que vivamos como vivos y no como muertos. Dejémoslo hasta el verso 14, si Dios lo permite, si así lo quiere. Nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios afensoy, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.